Atención. Esta es una narración completa y sin cortes. Pulsa el botón de me gusta y asegúrate de estar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias como esta. El monstruo oculto en la castellana. ¿Y si el hombre con el que te casaste, el padre de tu hijo nonato, fuera un monstruo oculto a plena vista? Para Catalina Vargas, esta pesadilla se convirtió en una realidad escalofriante. Cuando cayó desplomada, embarazada y desesperada sobre el frío mármol del hall de la oficina de su esposo multimillonario, él no corrió a su lado, no pidió ayuda. En su lugar, Alejandro Sterling miró a la mujer que llevaba a su heredero y pronunció 5 palabras a su jefe de seguridad que encenderían un infierno. Catalina, encárgate y que nadie se entere. Pero olvidó un detalle crucial en el mundo de la élite. Toda cámara es un testigo. El ático en el Paseo de la Castellana de Madrid era menos un hogar y más un museo de una vida. Catalina sentía que ella solo estaba catalogando. Cada superficie resplandecía con una perfección estéril. Los suelos de mármol italiano tan pulidos que reflejaban el tormentoso cielo de Madrid. Esculturas abstractas que costaban más que la casa de sus padres y vastos ventanales de suelo a techo que mostraban una ciudad que se sentía a millones de kilómetros de distancia. Era el mundo de Alejandro Sterling, y ella era solo su exhibición más bella y recién adquirida. Su historia de amor, tal como la habían reportado sin aliento las páginas de Hola y Forbes, era un cuento de hadas moderno. Alejandro Sterling, el titán de la industria hecho a sí mismo, CEO de la omnipresente Sterling Corp., un hombre cuya ambición era tan legendaria como su fortuna, había sido cautivado por Catalina Vargas, una historiadora de arte, con una gracia discreta y una sonrisa que podía, por un momento, hacerte olvidar la frialdad calculada de sus ojos. Se conocieron en una gala benéfica en el Museo del Prado. Siguió un romance vertiginoso. Y en 6 meses, un diamante del tamaño de un pequeño asteroide estaba en su dedo. Pero el cuento de hadas, como la mayoría, era una ficción cuidadosamente construida. El romance vertiginoso había sido más una fusión estratégica. Alejandro, a sus 42 años, necesitaba una esposa. No cualquier esposa, sino una que fuera joven, hermosa, inteligente y de un entorno respetable, aunque no rico. Catalina encajaba perfectamente. Ella era el barniz suave y culto para su despiadada personalidad corporativa, la anfitriona perfecta para su desfile interminable de socios comerciales, la futura madre de su heredero. Para Catalina, el arreglo al principio había parecido un salvavidas. La repentina enfermedad de su padre había dejado a su familia al borde de la ruina financiera. La propuesta de Alejandro no fue solo una oferta de matrimonio, fue la salvación. Él había pagado por el tratamiento experimental que le dio a su padre otro año de vida, una deuda que ella sentía que nunca podría pagar. Se había convencido de que podría amarlo, o al menos aprender a hacerlo. Había confundido su posesividad con pasión, su control con cuidado. Ahora, con 7 meses de embarazo, los barrotes dorados de su jaula estaban comenzando a sentirse asfixiantemente reales. La náusea matutina del primer trimestre había sido reemplazada por una fatiga profunda y agotadora, y una ansiedad corrosiva que no tenía nada que ver con la inminente maternidad. Alejandro, que había estado extasiado con el embarazo, o más bien con la idea de un heredero Sterling, se había vuelto cada vez más distante. Sus días eran consumidos por Sterling Corp.,
un imperio en expansión de tecnología, bienes raíces y medios. Sus noches eran un borrón de cenas de negocios y llamadas internacionales. Cuando estaba en casa, era un fantasma, una presencia sentida solo en el aroma de su costosa colonia en las almohadas y el murmullo bajo de su voz desde su oficina en casa. Una habitación a la que tácitamente tenía prohibido entrar. ¿Te acordaste de llamar a los caterers para la recaudación de fondos del sábado? La voz de Alejandro cortó el silencio del desayunador. No había levantado la vista de la tableta, donde el índice IBEX 35 fluía en una implacable corriente de verde y rojo. Catalina colocó una mano en su abultado estómago, un gesto protector que se había convertido en algo natural. Sí, Alejandro. Confirmé el menú con el equipo de Jean-Georges ayer. Todo está controlado. Bien. Él todavía no la miraba. ¿Y la lista de invitados? ¿Te aseguraste de sentar al senador Alarcón al lado de la delegación japonesa? Ese contrato de GNL pende de un hilo. Seguí tu plano de asientos exactamente, dijo ella, con la voz más apagada de lo que pretendía. Empujó un trozo de melón alrededor de su plato. Su apetito se había ido. Este era su matrimonio. Una serie de transacciones logísticas. Ya no era una historiadora de arte. Era una planificadora de eventos de alta gama, una secretaria social, una gerente del frente doméstico de la marca Sterling. Finalmente, él levantó la mirada, su vista recorriéndola. No era la mirada de un esposo amoroso que admira a su esposa embarazada. Era la mirada de un inversor que evalúa su activo. Llevaba un simple vestido de seda de maternidad, pero él frunció el ceño ligeramente. ¿Eso es lo que vas a usar hoy?, preguntó. Solo iba a, no sé, leer, tal vez caminar en el parque si me siento con fuerzas. Los paparazzi han estado más agresivos últimamente, dijo, su tono cortante. Me representas a esta familia. Necesitas parecerlo. Llama a Sofía. Que escoja algo más apropiado. Sofía era su estilista, otro de los regalos de Alejandro. Como el chef personal, el chofer y el ejército de personal doméstico, todos formaban parte del paquete. Todas personas cuya lealtad era, en última instancia, al hombre que firmaba sus cheques. Eran sus compañeras y sus guardias. Una ola de mareo invadió a Catalina. Agarró el borde de la mesa de mármol, respirando profundamente, hasta que las manchas negras en su visión retrocedieron. Había estado sucediendo con más frecuencia últimamente, un aturdimiento que la dejaba sintiéndose débil y desorientada. Se lo había mencionado al doctor Salas, el obstetra que Alejandro había elegido personalmente, pero él lo había descartado como un síntoma normal del embarazo. Tu presión arterial es perfecta, Catalina. Solo asegúrate de comer suficiente. Pero ella sabía que era más que eso. Era el estrés, era la soledad, era la creciente comprensión de que estaba atrapada. Esa tarde, la ansiedad apretó su agarre helado. Había estado tratando de comunicarse con su hermana, Clara, una periodista freelance, que era la única persona con la que podía ser verdaderamente honesta. Pero sus llamadas iban directo al buzón de voz. Un pequeño miedo irracional comenzó a florecer en su pecho. ¿Y si algo estaba mal? Luego, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Contenía una sola imagen, una captura de pantalla de una confirmación de reserva de hotel. El nombre en la reserva era Alejandro Sterling. Las fechas eran de su viaje de negocios a Zúrich el mes anterior. La segunda invitada era un nombre que hizo que la sangre se drenara de su rostro. Isabela Soto. Isabela Soto, la VP de fusiones y adquisiciones de Sterling Corp., increíblemente elegante y de cabello oscuro.
Catalina la había visto unas pocas veces en eventos de la compañía. Había visto la forma en que Isabela miraba a Alejandro, una mezcla de ambición y adoración. También había visto la forma en que Alejandro la miraba a ella. Un destello de algo que nunca, jamás, le mostraba a Catalina. La habitación comenzó a girar de nuevo, esta vez con más fuerza. La captura de pantalla era la pieza faltante, la fea verdad que encajaba todo en su lugar. Las noches tardías, los repentinos viajes de negocios, la frialdad. No se trataba solo de negocios. Nunca se trató solo de negocios. Una furia fría y dura, una emoción que no había sentido en años, comenzó a arder a través de la niebla de su ansiedad. Necesitaba verlo. Necesitaba confrontarlo. No aquí, no en esta jaula estéril, donde él tenía todo el poder. Iría a su oficina, iría al corazón de su imperio y lo enfrentaría allí. Ignorando las protestas de su chofer, que insistía en que el horario del señor Sterling estaba completamente reservado, ella exigió ser llevada a la Torre Sterling en el centro financiero. El chofer, un hombre llamado Marco, que a veces le mostraba un destello de simpatía en sus ojos, finalmente cedió, con la mandíbula apretada por la desaprobación. Mientras el coche se deslizaba a través de la caótica sinfonía del tráfico madrileño, la resolución de Catalina se endureció. El mareo seguía allí, un zumbido bajo la superficie, pero la rabia era un poderoso combustible. Apretó su teléfono, la captura de pantalla condenatoria quemando un agujero en su pantalla. Ella no era solo un accesorio de los Sterling. Era una mujer, una esposa, una futura madre. Y no sería ignorada. La Torre Sterling era un monumento al ego de Alejandro, un rascacielos negro y elegante que traspasaba las nubes, un dedo medio para los viejos establecimientos de dinero que alguna vez lo habían menospreciado. Cuando Catalina entró en el vestíbulo, una caverna de granito pulido y acero, un silencio se apoderó del bullicio habitual. Todos los ojos estaban puestos en ella. La señora Sterling embarazada lejos de su percha en la Castellana era un espectáculo inesperado. La recepcionista, una joven con un auricular permanentemente pegado a la oreja, levantó la vista en pánico. «Señora Sterling, nosotros no la esperábamos. Estoy aquí para ver a mi marido», dijo Catalina, con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Por supuesto. Permítame solo», la recepcionista hurgó en su consola, sus ojos nerviosamente dirigidos hacia la batería de ascensores. «Está en una reunión muy importante, señora Sterling. No estoy segura de que pueda ser molestado». «Esperaré», dijo Catalina, cruzando los brazos sobre su pecho. No tuvo que esperar mucho. En cuestión de minutos, Diego León, jefe de gabinete y sombra omnipresente de Alejandro, salió del ascensor ejecutivo. Era un hombre que irradiaba una eficiencia tranquila y despiadada. «Catalina», dijo, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. «Qué sorpresa. ¿Está todo bien? Necesito hablar con Alejandro, Diego. Está a punto de cerrar el trato más grande de su carrera. El trato con Nikkei. El momento es increíblemente delicado». La mentira era tan descarada, tan ensayada. El trato con Nikkei se había cerrado la semana pasada. Alejandro había alardeado de ello durante 2 días seguidos. La furia dentro de ella se encendió aún más. Estaban todos confabulados. Toda la compañía, todo este mundo estaba construido sobre una base de sus secretos. «No me importa el trato con Nikkei», dijo ella, con la voz en aumento. «Soy su esposa y llevo a su hijo. Lo veré ahora». La sonrisa de Diego desapareció. Miró alrededor del vestíbulo a los ojos curiosos de los empleados y visitantes.
Este no es el lugar, Catalina. Subamos a la sala de espera. Te traeré agua. Trató de guiarla suavemente por el codo, pero ella se apartó. Fue en ese momento que el peaje físico de su tormenta emocional la golpeó. Un dolor punzante y agudo le atravesó el abdomen. El mareo regresó con una venganza, y el pulido suelo de granito pareció correr a su encuentro. Lo último que vio antes de que el mundo se volviera negro fue el rostro de Diego León, una máscara de pánico controlado. Y más allá de él, el ojo frío e inmutable de una cámara de seguridad montada en la pared. El piso ejecutivo de Sterling Corp. Era un mundo en sí mismo. Existía en un estado de tranquilidad silenciosa e hipereficiente, un marcado contraste con la energía caótica de la ciudad de abajo. El aire olía a algo caro y vagamente cítrico. La alfombra era tan gruesa que absorbía el sonido de los pasos. Aquí, en el piso 80, Alejandro Sterling no era solo un CEO, era un rey en su corte. Su oficina estaba al final del pasillo, una suite de esquina con vistas panorámicas que se extendían desde la sierra hasta el río Manzanares. Era su santuario y su sala de guerra. Y era desde esta sala, desde donde estaba orquestando actualmente las maniobras finales y delicadas de una toma hostil de una firma tecnológica rival. Su voz era un ronroneo bajo y autoritario mientras hablaba por su auricular, paseando ante los vastos ventanales. A su lado, Isabela Soto, su VP de fusiones y adquisiciones, estaba con una tableta. Su expresión una mezcla perfecta de deferencia e inteligencia. Ella anticipaba cada una de sus necesidades, mostrando puntos de datos y cláusulas legales antes de que él siquiera los pidiera. Se movían juntos con una intimidad practicada que iba mucho más allá de lo profesional. Fue Diego León quien rompió el santuario. Entró sin llamar, una violación del protocolo tan grave que Alejandro silenció inmediatamente su llamada. «¿Qué pasa?», espetó Alejandro, sus ojos brillando de irritación. «Más vale que sea importante». «Es Catalina», dijo Diego, con voz baja y urgente. «Está aquí, en el vestíbulo principal». El rostro de Alejandro se endureció. Se quitó el auricular de un tirón y lo golpeó contra su escritorio. «¿Está dónde? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Le dije que nunca viniera a la oficina sin avisar». «Ella insistió», dijo Diego, eligiendo sus palabras con cuidado. «Te mandó verte. Parecía molesta». Isabela, que había estado fingiendo estudiar su tableta, levantó la vista. Un destello de algo. ¿Triunfo? ¿Preocupación? Cruzó sus rasgos antes de ser reemplazado por una máscara de fría profesionalidad. «¿Está todo bien, Alejandro?», preguntó, con voz suave como la seda. Alejandro la ignoró. Su concentración estaba enteramente en Diego. «¿Molesta por qué? ¿Dijo algo?» «No. Solo seguía diciendo que necesitaba hablar contigo. Traté de que esperara en la recepción privada, pero estaba causando un poco de escena». Una escena. La palabra goteaba veneno. La única cosa que Alejandro Sterling no podía tolerar era una falta de control. Una interrupción pública en su imagen cuidadosamente curada. Su esposa, la imagen de la serena elegancia, causando una escena en el corazón de su imperio, era una traición intolerable. «Alejandro», dijo Diego, bajando aún más la voz. Ella se desmayó, por un único momento congelado. El único sonido en la habitación fue el zumbido del sistema de climatización. Alejandro miró a Diego, su expresión indescifrable. Isabela dio un pequeño paso involuntario hacia atrás. ¿Ella qué? La voz de Alejandro era peligrosamente tranquila. Se desmayó.
En medio del vestíbulo. Se ha llamado a una ambulancia. Isabela finalmente habló, una mano volando a su boca en un gesto de shock fingido. «¡Oh, Dios mío, Alejandro! ¡El bebé! ¿Está ella...» La mandíbula de Alejandro se apretó. Caminó hasta su escritorio, les dio la espalda y miró la ciudad. Vio el flujo de taxis, el brillo distante del sol en la Torre Picasso, la metrópolis interminable que él había conquistado. Su esposa embarazada estaba inconsciente en el suelo de su vestíbulo, y el primer pensamiento que entró en su mente no fue de ella o de su hijo por nacer. Fue de la interrupción, la óptica, el potencial de escándalo. Esto no era una crisis familiar, esto era un problema de relaciones públicas. ¿Tú qué harías en una situación de crisis donde tu reputación vale millones? ¿Protegerías a tu familia o a tu imperio? Déjanos tu comentario. Él no puede bajar allí, dijo Isabela de repente, con voz firme. Alejandro, piénsalo. Si los medios se enteran de esto, tú pareciendo en pánico corriendo por el vestíbulo, será un circo. Lo distorsionarán. La esposa del CEO colapsa por el estrés de sus despiadadas prácticas empresariales. Ya sabes cómo son. Ella tenía razón. Él sabía que la tenía. Su lógica fría y calculadora reflejaba la suya. Sus palabras no nacían de la preocupación por Catalina, sino por él, por la marca, por el imperio. Se giró hacia Diego León, sus ojos como trozos de hielo. No preguntó si Catalina estaba bien. No preguntó por el bebé. Emitió una serie de órdenes. Cancela la ambulancia. Los ojos de Diego se abrieron como platos. Alejandro, está inconsciente. Eso va en contra de todo protocolo. Podríamos ser responsables. Dije, cancela la maldita ambulancia. La voz de Alejandro fue un latigazo. Llama al doctor Salas por teléfono. Dile que me espere en el ático. No aquí. No quiero que lo vean entrar en este edificio. Luego señaló a Diego con un dedo. Tú te encargarás de la situación abajo. Sácala del edificio discretamente. Usa el ascensor de servicio en el ala este. Nadie la ve irse. Llévala al coche y envíala a casa. Que Marco conduzca. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse en su jefe de seguridad, un corpulento ex policía llamado Félix Rubio, que había sido convocado por Diego y ahora estaba de pie en silencio junto a la puerta. Félix, dijo Alejandro, su voz cayendo a un susurro conspirativo. El vestíbulo. ¡Ay, metraje! Félix asintió, su rostro impasible. Sí, señor. 4 cámaras tienen una vista directa de la entrada principal. Quiero ese metraje. Todo. Borra las copias de seguridad. Borra los borradores. Quiero que sea como si nunca hubiera sucedido. Nadie lo ve. Nadie lo sabe. ¿Soy claro? Cristalino, señor, dijo Félix. Alejandro luego miró de nuevo a Diego, sus ojos completamente desprovistos de emoción. Encárgate y que nadie se entere. Fue el despido definitivo. Su esposa, embarazada de su hijo, no era una persona. Era un problema que había que gestionar, una pieza de información sensible que había que contener. Mientras Diego y Félix se apresuraban a ejecutar sus órdenes, Isabela se acercó a Alejandro y colocó una mano perfectamente cuidada en su brazo. «Tomaste la decisión correcta», murmuró. «Es por el bien. Tienes que proteger la compañía. Tienes que protegerte a ti mismo». Alejandro miró su mano, luego de vuelta a la puerta, por la que su esposa pronto sería sacada a escondidas. Por una fracción de segundo fugaz, un destello de algo. Duda, culpa, cruzó su rostro. Luego se fue, reemplazado por la máscara familiar de determinación despiadada. Había construido su imperio extirpando la debilidad, tratando la emoción como una responsabilidad. No se detendría ahora.
Abajo, la escena era de caos controlado. Los guardias de seguridad habían formado un perímetro alrededor de la sala de primeros auxilios, bloqueando la vista de los empleados curiosos. La voz de Diego León era tranquila y autoritaria, mientras contrarrestaba la llamada al 112-911, asegurando al operador que era una falsa alarma. Dentro de la pequeña y estéril habitación, Catalina estaba empezando a moverse. Un joven guardia de seguridad llamado Bruno Cortés, apenas salido de sus 20 años, le había puesto un paño frío en la frente. Parecía aterrorizado. «Señor Sterling, ¿puede oírme?» Sus párpados se abrieron. Lo primero que vio fue el rostro preocupado del joven guardia. Lo segundo fue el dolor agudo y punzante que regresaba a su vientre. «Mi bebé», susurró, su mano yendo instintivamente a su estómago. «Se desmayó, señora», dijo Bruno suavemente. «La ayuda está en camino». Pero la ayuda que llegó no fue un equipo de paramédicos. Fue Félix Rubio, con el rostro sombrío. «Muy bien, chico, fuera del camino. Nosotros nos encargamos de esto». Félix y otro guardia, un hombre corpulento, se movieron para levantar a Catalina. Ella se encogió, un aumento de adrenalina cortando su aturdimiento. «¿Qué están haciendo? Necesito un médico». «El médico personal del señor Sterling la está esperando en su casa, señora», dijo Félix en un tono que no admitía discusión. «Solo la estamos llevando a su coche». La cama la estaban moviendo, no a un hospital, sino fuera de la vista. La fría y brutal realidad de la orden de Alejandro la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Él no vendría. No estaba preocupado por ella o por el bebé. Estaba limpiando un desastre. Mientras la guiaban, débil y tropezando, hacia el pasillo de servicio, ella se encontró con los ojos de Bruno, el joven guardia. En su rostro no solo vio miedo, sino lástima y algo más: asco. Mientras tanto, en la sala de control de seguridad, otro guardia, un hombre llamado Leo, estaba siguiendo obedientemente las órdenes de Félix. Era un veterano, un hombre que había trabajado para Sterling Corp. Durante 15 años. Había visto la verdadera cara de Alejandro Sterling. Sabía qué clase de hombre era. Sacó el metraje de la cámara 4, la que tenía la vista más clara del vestíbulo. Observó toda la horrible secuencia. La súplica desesperada de Catalina, el apaciguador rechazo de Diego León, y luego el momento repugnante en que su cuerpo se quedó flácido y se desplomó al suelo. Sus órdenes eran claras: seleccionar todo, eliminar y borrar el disco. Pero mientras su dedo se cernía sobre el ratón, dudó. Pensó en su propia hija, que estaba embarazada de 6 meses. Pensó en la mirada en el rostro de Catalina Sterling, una mirada de absoluta traición. Con una mirada por encima del hombro para asegurarse de que estaba solo, los dedos de Leo volaron sobre un teclado diferente. Abrió un protocolo de transferencia segura, ingresó una dirección de correo electrónico privada y con unos pocos clics envió una copia del archivo de video sin editar fuera del edificio. Luego, y solo entonces, siguió sus órdenes. Seleccionó todo y eliminó. La evidencia se había ido de los servidores de Sterling Corp. Pero no se había ido del mundo. Ahora era un fantasma digital, una bomba de tiempo en camino a alguien que sabría exactamente qué hacer con ella. Las siguientes 24 horas en el ático de la Castellana se desarrollaron en una tranquilidad surrealista y sofocante que era más inquietante que cualquier grito. Catalina se sentía como si se estuviera moviendo a través del agua. El entorno opulento, las sábanas de seda, las mantas de cachemira, el personal silencioso y vigilante, todo parte de una pesadilla. Era una paciente en una enfermería dorada,
una prisionera en una celda forrada de terciopelo. Su regreso al apartamento había sido tan discreto y humillante como Alejandro había ordenado. Fue introducida a escondidas por una entrada de servicio privada, guiada por el sombrío Félix Rubio, su cuerpo débil y su mente tambaleándose por el shock frío y duro de la traición de su esposo. El doctor Salas llegó en una hora, su presencia tan suave y pulida como los suelos de mármol. Era el médico de cabecera por excelencia para el 1%, un hombre cuya experiencia médica era secundaria a su talento para la discreción y la tranquilidad. Un simple episodio de síncope vasovagal, declaró, haciendo clic en su bolígrafo, bastante común durante el embarazo. El latido del bebé es perfectamente fuerte, un pequeño metrónomo regular. Sonrió, un destello de dientes blancos poco naturales. Pero debe evitar el estrés, Catalina. La deshidratación y la ansiedad fueron las culpables aquí. El señor Sterling fue inflexible en que le transmitiera la importancia del descanso. Está excepcionalmente preocupado. Catalina yacía reclinada sobre las almohadas, la mentira deslizándose sobre ella. Alejandro no estaba preocupado. Estaba conteniendo. Esta visita no se trataba de su salud. Se trataba de establecer una narrativa, creando una coartada médica para su propia negligencia monstruosa. Ella asintió en silencio. La lucha se había drenado momentáneamente de ella, reemplazada por un vacío frío y pesado. Permitió que el médico le administrara un sedante suave, dando la bienvenida a la niebla invasora como un breve respiro de los bordes afilados de su nueva realidad. Alejandro llegó a casa después de la medianoche. Catalina estaba fingiendo estar dormida, incluso su respiración, sus ojos cerrados detrás de un velo de agotamiento y medicación. No entró en el dormitorio, sino que se paró en el umbral, una silueta oscura e imponente contra la luz suave del pasillo. Era un espectro al borde de su vida. La observó durante un largo momento, y ella podía sentir su mirada sobre ella, no como un esposo que revisa a su esposa enferma, sino como un alcaide que inspecciona a su prisionera. «Confío en que te sientas mejor», dijo finalmente. Su voz no era cruel, pero estaba desprovista de toda calidez, una declaración plana de hecho que exigía acuerdo. Ella permitió que sus ojos se abrieran, mirando su forma sombría. «El médico prescribió descanso», respondió. Su propia voz, un monótono, ajeno a sus propios oídos. «Bien», dijo él. No se acercó. No preguntó qué había pasado, por qué había ido a su oficina, qué la había angustiado tanto. Esos eran detalles que él ya había considerado irrelevantes. «Hay una gala para el Fondo de Alfabetización Infantil en el museo el viernes. Es imperativo que ambos asistamos. La prensa estará observando. Necesitamos presentar un frente unido, ahora más que nunca». Y ahí estaba. No una disculpa, no una explicación, sino una directiva estratégica. Su colapso era un inconveniente que debía gestionarse, una potencial crisis de relaciones públicas que debía neutralizarse mediante una aparición pública. Ella no era su esposa. Ella era su cómplice en la gran actuación de su matrimonio. La imagen lo era todo. Su bienestar era una nota al pie. Se giró para irse, pero la voz de Catalina, tranquila pero clara, lo detuvo. «Alejandro». Él se detuvo, su espalda todavía hacia ella. «El hombre en el vestíbulo», dijo, su voz temblando ligeramente. «El joven guardia de seguridad. Bruno. Él me ayudó. Fue amable. Me gustaría enviarle un agradecimiento». Alejandro se quedó en silencio por un instante. «Eso no será necesario», dijo, su voz volviéndose hielo. «Su empleo ha sido terminado. No toleramos personal que se involucre en los asuntos privados de la familia». Se alejó.
y el clic silencioso de la puerta de su oficina al cerrarse fue el sonido del último cerrojo girando en su jaula. La crueldad de ese último acto mezquino, despedir a un joven por un simple acto de decencia humana, fue lo que finalmente rompió su estupor. La niebla del sedante se quemó, reemplazada por la claridad al rojo vivo de la rabia. La desesperación se cuajó en un diamante duro y afilado de resolución en su pecho. No solo la había ignorado, había castigado la bondad, había declarado la guerra a la compasión misma. Tumbada en la oscuridad, una sola lágrima de furia trazando un camino por su sien, Catalina supo que no podía permitirle ganar. Buscó a tientas su teléfono desechable, un dispositivo barato e irrastreable que había comprado en efectivo hacía meses por un capricho paranoico, y envió un mensaje de texto de una sola palabra a la única aliada que tenía en el mundo. Ahora, en una cafetería de Brooklyn abierta 24 horas, esa única palabra iluminó la pantalla del ordenador portátil de Clara Vargas. Clara era una periodista forjada en los fuegos de la era digital. Había trabajado en semanarios alternativos antes de lanzar su propia plataforma de investigación. La Verdad Sin Filtro, un blog y canal de redes sociales que se había convertido en una espina clavada en el costado de los poderosos y corruptos de Nueva York. Funcionaba con cafeína, adrenalina y una ardiente ira justiciera ante la injusticia. Durante meses, había estado intercambiando mensajes cuidadosamente cifrados con Catalina, cada vez más alarmada por las descripciones de su hermana sobre el comportamiento controlador y la distancia emocional de Alejandro. El ahora era su señal de socorro preestablecida. Durante los últimos 2 días, un nudo de pavor se había estado apretando en el estómago de Clara. Catalina se había quedado en silencio. Sus llamadas iban al buzón de voz, sus mensajes de texto sin respuesta. Clara había estado a punto de asaltar el ático de la Castellana ella misma, cuando un nuevo correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada segura. El remitente era anónimo, el asunto escalofriantemente simple. Metraje: Torres Sterling. Un amigo. Sus manos temblaron mientras descargaba el archivo de video adjunto. Le dio a play y su sangre se congeló. Vio a su hermana, embarazada de 7 meses, pálida y visiblemente angustiada, suplicando a Diego León. Vio el momento del colapso, la forma repugnante en que el cuerpo de Catalina se desplomó en el pulido suelo de granito. El horror fue visceral, pero fue el audio, capturado con asombrosa claridad por los micrófonos de seguridad de alta gama del vestíbulo, lo que transformó la escena de una tragedia a un crimen. Escuchó la voz de Diego León en pánico por teléfono, y luego lo escuchó a él, Alejandro. Su voz, despojada de su encanto público, era una cuchilla de puro frío y comando. Cancela la maldita ambulancia, sácala del edificio discretamente, usa el ascensor de servicio, nadie la ve irse, encárgate y que nadie se entere. Clara sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrar el borde de su mesa. Esto no era solo insensibilidad. Era un hombre que suprimía activamente la ayuda médica para su esposa embarazada para proteger el precio de sus acciones. Era un hombre cuyo primer instinto no era salvar, sino ocultar. El amigo que envió el archivo, ahora lo sabía, era la fuente interna que Catalina había cultivado, la que ambas habían estado esperando. Por un momento, fue solo una hermana engullida por un maremoto de terror y rabia. Luego, la periodista tomó el control. Esto ya no era solo un asunto familiar. Esta era una historia. Esta era la historia
que incendiaría el mundo meticulosamente elaborado de Alejandro Sterling. Trabajó durante toda la noche con una intensidad febril. Esto no podía ser solo una simple descarga de video. Tenía que ser un ataque quirúrgico. Transcribió cada palabra del audio. Investigó el rendimiento de las acciones de Sterling Corp, notando su sensibilidad a la marca personal de Alejandro. Sacó artículos brillantes de Forbes sobre su cuento de hadas moderno. Encontró videos de Alejandro dando discursos en galas benéficas, hablando líricamente sobre la familia y la responsabilidad corporativa. Lo tejió todo junto en una narrativa que era tanto una acusación legal como un golpe de tripa. No solo estaba publicando un video, estaba presentando pruebas. Construyó una línea de tiempo, yuxtaponiendo la imagen pública con el monstruo privado, contrastando sus pronunciamientos filantrópicos con sus brutales órdenes susurradas. A las 6 de la mañana, mientras la primera luz gris del amanecer se abría paso sobre los tejados de Brooklyn, respiró hondo y pulsó publicar. El título era una declaración de guerra. Su esposa embarazada colapsó en su oficina. Él ordenó a seguridad: encárgate. El video filtrado que lo prueba. Internet es un ecosistema, y la historia se propagó a través de él como un supervirus. Comenzó en los rincones de los foros de responsabilidad financiera y blogs feministas. En una hora había llegado a Twitter. El hashtag Encargaticaya nació. A las 8 de la mañana era el tema número 1 en tendencia en el mundo. Celebridades, políticos y ciudadanos comunes estaban retuiteando el enlace con expresiones de horror puro y no adulterado. A las 9 de la mañana, mientras Alejandro Sterling seleccionaba una corbata en su vestidor, la historia había traspasado el reino digital y explotado en los principales medios de comunicación. Lideró los noticieros matutinos en CNN y BBC. Los sitios web de El País y The Guardian lo tenían en sus portadas. Los titulares de The Daily Mail gritaban: "La brutal traición del multimillonario". Video impactante. Muestra al magnate dejando a su esposa embarazada moribunda. El primer temblor golpeó el mundo de Alejandro a través de una llamada frenética de su jefe de RRPP, un hombre perpetuamente estresado llamado Julián. «Alejandro, tenemos un incendio de 5 alarmas, uno grande. Voy de camino a la oficina, Julián. Encárgate», espetó Alejandro, la ironía de sus palabras perdida para él. «No lo entiendes». La voz de Julián estaba tensa por el pánico. «Enciende la televisión. Cualquier canal. Ahora». Con un suspiro de irritación, Alejandro entró en la sala de estar y encendió el enorme televisor de pantalla plana. Y ahí estaba, su vida perfecta ardiendo en alta definición. Vio el metraje granulado de su vestíbulo. Vio el hermoso rostro de su esposa contorsionado por la angustia. La vio caer, y luego escuchó su propia voz, fría, cruel y amplificada, para que todo el mundo la escuchara. La taza de café de porcelana hecha a mano se le escapó de las manos. Se hizo añicos en el mármol italiano, salpicando café oscuro y caro en la prístina alfombra blanca, como una salpicadura de sangre. Su teléfono comenzó a sonar, luego su otro teléfono, luego la línea de la casa, una cacofonía de fuego entrante. Sus abogados, los miembros de su junta, sus inversores, las fundaciones que presidía. El mundo estaba llamando, y todos exigían una respuesta. Él levantó la vista, una mirada salvaje y acorralada en sus ojos, y la vio. Catalina estaba parada en la puerta, vestida no con una bata de seda, sino con un simple vestido de viaje. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Sus ojos claros y firmes,
A su lado había una sola maleta pequeña. En ese instante, toda la conspiración se volvió aterradoramente clara. La fuente anónima, el timing impecable, la precisión quirúrgica del ataque. Esto no fue una fuga al azar, fue una ejecución planeada. Y la verdugo estaba parada justo enfrente de él. «Tú», susurró la palabra, un aliento estrangulado de incredulidad y horror naciente. «Esto fuiste tú». Catalina lo miró, a los pedazos destrozados de su compostura, a los mechones de humo que se elevaban de su imperio en llamas. Sintió una fuerza tranquila y resuelta que nunca había conocido antes. «No, Alejandro», dijo, su voz la calma en el centro de su huracán. «Todo esto fuiste tú. Simplemente nunca imaginaste que todo el mundo estaría mirando. Topo, no olvides que si esta historia te está impactando, debes compartirla. Y ahora, sigamos con el desenlace. La caída de un titán. El efecto dominó no fue una ola, sino un tsunami digital. Se estrelló con una velocidad cegadora y una fuerza despiadada, borrando la persona cuidadosamente construida de Alejandro Sterling en cuestión de horas. En el nuevo Tribunal Mundial de la Opinión Pública, donde los hashtags servían como acusaciones y los memes como evidencia, el juicio fue rápido. Él había pasado décadas cultivando una imagen de un titán de la industria brillante, exigente, pero en última instancia respetable, un visionario para la era moderna. La publicación de Clara, armada con la verdad visceral e irrefutable del video, actuó como una guillotina digital, cortando la cabeza de su reputación del cuerpo de su legado. El hashtag Encargate Waikaya explotó. No solo fue tendencia, se convirtió en una taquigrafía global para una marca particular de crueldad corporativa a sangre fría. Antes de que Alejandro hubiera terminado su primera taza de café, los presentadores de Late Night ya estaban reescribiendo sus monólogos. Las mofas fueron aún más salvajes. El rostro impasible de Alejandro fue photoshopeado en el icónico meme del perro diciendo: «Esto está bien», sentado en una habitación en llamas, excepto que la habitación era su vestíbulo y Catalina estaba en el suelo. El sangrado financiero fue instantáneo y catastrófico. En el parqué, el ticker de Sterling Corp. Se volvió un rojo enfermizo. Los operadores gritaban por teléfono mientras las órdenes de venta automáticas desencadenaban una cascada. Las acciones no solo cayeron, sino que se desplomaron en picada en un 30%, antes de que la Junta pudiera convocar una llamada. $30,000 millones de capitalización de mercado se evaporaron en el éter. El teléfono de Alejandro, generalmente una herramienta de su poder, se convirtió en un instrumento de tortura mientras zumbaba incesantemente con llamadas frenéticas de su director financiero, sus corredores y furiosos gerentes de fondos de cobertura que exigían saber qué iba a hacer. La respuesta era nada. Era impotente. Era un prisionero en su propio palacio en el cielo. Los ventanales de suelo a techo, que alguna vez habían ofrecido una vista de su reino, ahora se sentían como las paredes de una jaula de cristal, con el mundo entero mirando. Su costoso equipo de RPP, un grupo de pulidos lavadores de reputación de una firma llamada Citadel, entró en modo crisis. Su primera declaración fue un ejemplo de ofuscación corporativa. Hablaba de un asunto familiar privado que está siendo malinterpretado. Se refería al momento de estrés profesional extremo de Alejandro y pedía privacidad durante este momento difícil. Internet se rió colectivamente y la hizo pedazos.
¿Privacidad? Tu esposa colapsó en un vestíbulo público, se leía en un tuit viral. Su segundo intento fue una disculpa personal del propio Alejandro, llena de palabras como más profundo pesar, amor profundo por mi esposa y nuestro hijo por nacer, y una promesa de aprender y crecer de este lapso de juicio. Pero nadie lo creyó. Su voz en el video era la verdad. El comando frío y reptiliano de «que nadie se entere» era más auténtico que cualquier declaración aprobada por RRPP. El mundo había visto al hombre detrás de la cortina, y ninguna disculpa podía hacerles desverlo. Mientras tanto, Catalina había ejecutado un acto de desaparición perfecto. Había salido del ático con nada más que una pequeña maleta, dejando atrás una vida de lujo inimaginable. En un ataque de rabia impotente, Alejandro había ordenado a su equipo de seguridad que la rastreara. Intentó congelar sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, solo para ser informado por un avergonzado gerente de banco que ella no había usado ninguna de ellas. Las tarjetas yacían sobre la cama perfectamente hecha, junto al teléfono inteligente que él le había comprado, borrado. No había tomado dinero ni activos. Fue una obra maestra estratégica. Al no tomar nada, dejó claro que no se trataba de una esposa codiciosa que buscaba un pago. Se trataba de justicia. Las consecuencias profesionales continuaron su sombría marcha. La Junta del Museo del Prado, donde Catalina una vez había encantado a los donantes a su lado, convocó una reunión de emergencia y votó para destituirlo de su junta, citando que sus acciones no estaban en alineación con los valores de dignidad humana del museo. El golpe interno más devastador provino del hombre que había sido su sombra durante una década. Diego León apareció en el ático al final de la tarde, con el rostro grabado con un cansancio agotador que Alejandro nunca había visto antes. No estaba allí para elaborar estrategias. Estaba allí para renunciar. La Junta está invocando la cláusula de moralidad, dijo Diego, con voz plana, mientras estaba de pie en el centro de la cavernosa oficina de Alejandro. Van a votar para destituirte mañana por la mañana. Se acabó, Alejandro. Alejandro lo miró fijamente, un gruñido formándose en sus labios. No pueden. Yo soy esta empresa. La construí desde la nada. Y tú la arrastraste de vuelta a la nada, replicó Diego, una chispa de desafío encendiéndose en sus ojos. Los estatutos son claros. Conducta que pone a la empresa en deshonra pública. Esto es la definición de eso. Hizo una respiración profunda. Yo estoy renunciando. Ya presenté mi carta a la Junta. Eres un traidor, siseó Alejandro, levantándose de su silla. Un cobarde sin agallas. Después de todo lo que he hecho por ti, la vida que te he dado. ¿La vida que me has dado? La voz de Diego se elevó, quebrándose por la tensión de años de resentimiento reprimido. Me diste una jaula dorada, Alejandro. Me convertiste en tu limpiador, tu reparador. Pero esto, me pediste que cancelara una ambulancia para tu esposa embarazada. Me pediste que mirara a una mujer moribunda a los ojos y mintiera. Tengo una hija, Alejandro. Tengo que ser capaz de mirarla a la cara. No puedo hacer eso si me quedo contigo. No puedo ser tú. Diego colocó su tarjeta de identificación de Sterling Corp y la placa de seguridad en la vasta y vacía extensión del escritorio de Alejandro. El gesto fue silencioso, pero fue el sonido más fuerte que Alejandro había escuchado en todo el día. Diego se giró y se alejó, sin mirar atrás, dejando a Alejandro completa, absolutamente solo. Esa noche, un mensajero en motocicleta entregó un grueso sobre Manila. Alejandro lo abrió, esperando otra carta de una caridad que lo desautorizaba
o un accionista furioso. En su lugar, encontró una petición de divorcio, una orden de alejamiento que citaba su comportamiento extremo y peligroso, y una citación para comparecer ante el tribunal de familia. Casi se rió de la audacia, pero luego sus ojos se posaron en el nombre del asesor legal que representaba a Catalina Vargas Sterling. La sangre en sus venas se convirtió en hielo. Lidia Montero. No solo una abogada, la abogada, el tiburón al que otros tiburones temían. Lidia Montero era una leyenda en el mundo de los divorcios de alto riesgo, conocida por su contabilidad forense, sus brutales contrainterrogatorios y su absoluta negativa a perder. Se especializó en castrar públicamente a hombres poderosos y abusivos y redistribuir sus fortunas. También era, en una vida que había enterrado hacía mucho tiempo, la primera esposa de Alejandro. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Catalina no solo lo estaba dejando, estaba planeando aniquilarlo. Contratar a Lidia no era solo un movimiento legal, fue una declaración de guerra, un ataque profundamente personal, diseñado para destriparlo. El caos de las últimas 48 horas no fue aleatorio. Fue una estrategia. La fuga de la hermana, la desaparición impecable, la contratación de su coco personal. Fue un asalto coordinado de múltiples frentes, y él nunca lo había visto venir. La pieza final, y más horrible del rompecabezas, fue entregada por Félix Rubio, su jefe de seguridad. Un hombre cuya lealtad Alejandro había creído absoluta. Félix llegó tarde, con aspecto pálido y nervioso. «Hay algo que necesita ver, señor», dijo Félix con voz ronca. «Sobre la fuga del video. Hice lo que usted dijo. Borré el servidor principal y la copia de seguridad en la nube. No hay nada allí». «Entonces, ¿cómo salió Félix?», exigió Alejandro, su voz un gruñido bajo. «No fue un hack. Fue una transferencia interna, enviada desde una terminal de seguridad en la sala de control del vestíbulo justo después del incidente. Antes de que yo iniciara el borrado», explicó Félix, evitando el contacto visual. «Saqué los registros de la terminal para encontrar la identificación de usuario. Yo pensé que debería saber quién fue». Félix deslizó una hoja de papel impresa sobre la superficie pulida del escritorio. Había un solo nombre: Bruno Cortés. Alejandro se quedó mirando, su cerebro luchando por hacer la conexión. Bruno Cortés, el chico nuevo, el joven y serio guardia que se había apresurado al lado de Catalina, el que tenía los ojos compasivos. Luego, como dragar el lecho de un río turbio, una memoria surgió. Cortés, Elena Cortés, la asistente ejecutiva de su padre, la mujer ferozmente leal que prácticamente lo había criado y que le había gritado con lágrimas en los ojos cuando desmanteló la compañía de su padre, llamándolo un buitre alimentándose de su propia familia. Él la había despedido y puesto en la lista negra. Bruno era su hijo. Había estado trabajando dentro de la fortaleza de Alejandro durante 6 meses. Un caballo de Troya. Un escalofrío le invadió. Pero Félix no había terminado. Deslizó una segunda hoja de papel sobre el escritorio. Era una impresión de un registro de visitantes del escritorio de seguridad fechado 2 semanas antes. Visitante: Clara Vargas. Anfitrión: Bruno Cortés. La conspiración encajó en su sitio. Un mosaico impresionante y aterrador de traición. Esto nunca fue solo un video filtrado. Fue una venganza a largo plazo, con años de gestación. Clara, la hermana, se había conectado con Bruno, el hijo agraviado. Eran una coalición de los fantasmas que él había creado.
esperando pacientemente entre bastidores. Había sido tan arrogante, tan seguro de su propio poder, que nunca se había molestado en mirar los rostros de las personas que pulían sus suelos y custodiaban sus puertas. Les había entregado el arma que necesitaban para destruirlo, y la habían usado con precisión quirúrgica. Se desplomó de nuevo en su silla de cuero, los papeles de divorcio de Lidia apretados en su puño. Su imperio se había ido. Su reputación era una broma. Su esposa lo había superado en cada paso. Estaba en jaque mate. El rey estaba desnudo, solo en su castillo, y las paredes que había construido para protegerse se habían convertido en su tumba. Conclusión profunda. Al final, el imperio de Alejandro Stirling no fue destruido por un colapso financiero o un rival corporativo, sino por una verdad que se negó a ver. La verdadera fuerza no reside en el control, sino en la compasión. Catalina, empoderada por las mismas personas que él había desechado, demostró que la integridad es un activo más poderoso que cualquier acción o participación. Ella no solo escapó de su jaula dorada, sino que la desmanteló, utilizando la verdad como su arma. Esta historia es un poderoso recordatorio de que, en nuestro mundo hiperdocumentado, el carácter lo es todo, y un solo momento de crueldad, presenciado y compartido, puede desentrañar toda una vida de mentiras cuidadosamente construidas. ¿Qué piensas de la venganza de Catalina y la justicia de Kargaitikala? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia de justicia y traición te ha cautivado, por favor, dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real que te dejarán sin palabras.